Arman Tsarukyan destrozó completamente a Dan Hooker. Le pasó por encima. Pero seamos claros en una cosa. ¿Quién no se esperaba de que Arman Tsarukyan no iba a pasar por encima a Dan Hooker? Es cierto que, oye, en este deporte puede pasar cualquier cosa, pero cualquiera que tuviera algún conocimiento o estuviera metido dentro del mundo de la UFC y de las MMA sabía perfectamente que Dan Hooker para Arman Tsarukyan no iba a ser ningún tipo de reto. Arman Tsarukyan ha conseguido una gran victoria y ahora pues pide un combate contra Ilia Topuria por el título, cosa que es normal, es el contendiente número 1. Ya ha cumplido su castigo, ha vencido a Dan Hooker y la mayoría de personas espera de que antes de que Ilia Topuria luche contra Islam Makhachev defienda el título frente a Arman Tsarukyan. Pero hay algo que a mí me hace bastante gracia y lo digo así de claro. Mirad, a Ilia Topuria le quieren quitar siempre mérito cuando vence un combate, cuando ha ganado, por ejemplo, a Max Holloway, cuando ha ganado a Volkanovski, cuando ha ganado a Charles Oliveira. Siempre hay gente que dice que, macho, es que es contra gente mayor, es que es contra gente que ya está fuera de su prime, cuando es mentira, porque Max Holloway, cuando se enfrentó a Ilia Topuria, venía de noquear a Gaethje, ¿vale? Charles Oliveira, pues en un combate súper cerrado con Arman Tsarukyan y vencer a Michael Chandler, o sea, no es que vinieran en una bajada considerable, porque después cada uno de los peleadores a los que se ha enfrentado Ilia Topuria, en su próximo combate han vencido. Ha vencido Volkanovski a Diego López, ha vencido Charles Oliveira a Gunrock y ha vencido Max Holloway a Dustin Poirier. Por lo tanto, la gente que quiera quitar mérito a las victorias de Ilia Topuria, pues no tiene mucho sentido, es puro hater, puro hate de gente que no le cae bien Topuria. Pero me hace gracia como esa misma gente que desmerita a Topuria con sus victorias sean los mismos que quieran darle todo el honor y todo el reconocimiento a Arman Tsarukyan por haber vencido a Dan Hooker. Os lo digo claro, Arman Tsarukyan ha vencido a Dan Hooker, sí, pero Dan Hooker era una pelea fácil para Arman Tsarukyan. Lo que no vale aquí es desmeritar las victorias de Ilia Topuria y porque ganase Arman Tsarukyan a Dan Hooker le queráis dar como menudo combatazo. O sea, lo que ha hecho Arman Tsarukyan es brutal. Seguro que va a hacer lo mismo con Ilia Topuria. Macho, que estamos hablando de que Dan Hooker, ¿vale?, es un luchador que le venía genial a Arman Tsarukyan. Estamos hablando que tiene un 24-12, si no me equivoco. O sea, tiene muchas derrotas Dan Hooker. Y siempre que se enfrenta a un luchador que tiene algo, que sabe algo de lucha, siempre tiene las de perder. O sea, no queramos aquí darle todo el mérito a Arman Tsarukyan por vencer a Dan Hooker y a Ilia Topuria por vencer a 3 leyendas, decir que es que ya están mayores, es que esas victorias tampoco tienen mucho mérito. Para lo que nos conviene. Lo que nos conviene, alzamos a uno o a otro, depende, ¿no?, de quién sea. Porque Arman Tsarukyan lo quieren subir por todo lo alto por haber vencido a Dan Hooker. No, perdonad, con todos mis respetos a Dan Hooker, pero todo el mundo sabía que era un combate fácil para Arman Tsarukyan. Lo digo más que nada porque veo a muchos haters de Ilia Topuria alzando por todo lo alto a Arman Tsarukyan por haber vencido a Dan Hooker, y luego son los mismos que critican a Topuria por vencer a luchadores, pues no lo sé, simplemente porque siempre buscan algo con lo que achacar o desmeritar a Ilia Topuria. Mirad, os digo una cosa, yo soy el primero que ojalá Ilia Topuria se enfrenten a Arman Tsarukyan. Lo digo así de claro, porque pienso que ¿qué dirán los haters si Topuria noquea y vence a Arman Tsarukyan? ¿Cuáles serán los argumentos? ¿Cuáles serán los argumentos? Porque casualmente, cada vez que Topuria se va a enfrentar a alguien, siempre lo ponen como que va a aprender una lección, como que Topuria va a ser derrotado, y cuando vence Topuria, siempre desmeritan al oponente. Me gustaría saber cuáles son los argumentos si Topuria vence a Arman Tsarukyan. No les quedarán argumentos, se aferrarán una vez más a Islam Makhachev. Pero os digo una cosa, hablan de Topuria, ¿vale?, como si Topuria estuviera escapándose o tuviera miedo o algo por el estilo. No, perdonad. O sea, la gente ya estaba diciendo
que Topuria estaba huyendo de Arman Tsarukyan incluso días después de vencer a Charles Oliveira. Como si aquí los aficionados pensasen por Topuria, en plan, macho, si nada más vencer a Charles Oliveira la gente ya decía que le estaba huyendo. Y Arman Tsarukyan venía, ¿vale?, de estar en el congelador, por no haber asistido a su combate contra Islam Makhachev por el título. La UFC también decide aquí, no solo Ilia Topuria. O sea, la UFC decide qué combate. La UFC también ve cuáles son los combates que pueden ofrecer más dinero. Y si están viendo que hay un combatazo de Islam Makhachev contra Ilia Topuria por el tercer cinturón, o que puede ser un combate que pueda atraer a muchísima gente y vender mucho, da igual que Arman Tsarukyan sea el contendiente número 1, ¿vale? Porque harán lo mismo con Islam Makhachev, que no se enfrentará al número 1 del peso welter, se enfrentará al combate que le dé más dinero. Y luego está también Paddy Pimblett, que Paddy Pimblett es un combate que proporcionaría mucho dinero, porque ya tienen también una historia construida, porque no se lleva bien Ilia Topuria y Paddy Pimblett, y es un combate que vendería mucho. O sea que aquí no solo decide Ilia Topuria, sino que la UFC también decide. Pero yo sí tengo que dar mi opinión. Pienso que sí se debería de enfrentar a Arman Tsarukyan, porque pienso que si vence a Arman Tsarukyan, aquellos que busquen cualquier crítica para Ilia Topuria, aquellos que intenten desmeritar, que da igual lo que digan, porque en la historia quedará que Topuria ha noqueado a 3 leyendas, ¿vale? Que aquí cualquiera puede decir lo que le dé la gana, pero cuando tú veas los nombres, las victorias, Topuria ha vencido a 3 leyendas, y no de forma normal, sino noqueando a las 3, como son Max Holloway, Volkanovski y Charles Oliveira. Pero pienso que un combate con Arman Tsarukyan callaría muchas bocas. Aunque ya os digo yo que aunque Topuria venza a Arman Tsarukyan, había gente que seguiría buscando algún pero. Porque son así. O sea, esta gente no es que piensen que Arman Tsarukyan venza a Ilia Topuria. No, es que no soportan a Ilia Topuria. Les escuece mucho. Pero os digo una cosa. Aquí no se pueden dar las cosas por hechas. Porque hay gente que... es que Arman Tsarukyan destrozaría a Ilia Topuria. Es que le está huyendo. Es que fijaros lo que ha hecho con Dan Hooker. ¿Que quién es Dan Hooker? Que no podéis ser tan hipócritas de desmeritar por haber vencido a Charles Oliveira, a Max Holloway y a Volkanovski y querer alzar a Arman Tsarukyan por todo lo alto por vencer a Dan Hooker cuando no ha sido sorpresa ninguna. Si todo el mundo sabía que Dan Hooker iba a perder contra Arman Tsarukyan. Todo el mundo lo sabía. O sea, no es que Arman Tsarukyan se haya enfrentado a un peleador que había dudas de quién iba a ganar, Dios mío, lo que le ha hecho. No, todo el mundo sabía que Dan Hooker era un oponente fácil para Arman Tsarukyan. Todo el mundo lo sabía. Pero ahí no vale el argumento de es que has ganado a alguien que era fácil. No, ahí alzar a Arman Tsarukyan por todo lo alto. ¿Qué ha hecho Arman Tsarukyan con Charles Oliveira? Vencer en un combate súper cerrado donde mucha gente vio ganar a Charles Oliveira. Es que parece aquí que Arman Tsarukyan viene de noquear o de someter a todo el mundo y que madre mía lo que ha hecho Arman Tsarukyan, ¿eh? No, ha sometido a Dan Hooker y le ha metido una paliza a Dan Hooker, pero todo el mundo ya sabía que Dan Hooker iba a perder contra Arman Tsarukyan, porque es un oponente que le venía de fábula a Arman Tsarukyan. Fijaros cómo no ha querido pelear con Ganrok. Fijaros cómo Arman Tsarukyan no ha querido volver a pelear con Ganrok. O no ha querido otra pelea con Charles Oliveira cuando estaban buscándole oponentes a Charles Oliveira. ¿Por qué? Porque claro, era mucho más sencillo Dan Hooker. Mucho más sencillo. ¿Y ahí vais a pensar de que Arman Tsarukyan estaba evitando a Ganrok y demás? No, ¿verdad? Para lo que os interesa, sí. Pero de verdad, ojalá, y lo digo así de claro, ojalá Ilia Topuria se enfrente a Arman Tsarukyan. Porque vamos a ver cómo los argumentos de los críticos se caen por su propio pie, por su propio peso. La gente, como hablando del combate de Arman Tsarukyan con Dan Hooker, como si fuera una sorpresa, una animalada lo que ha hecho Arman Tsarukyan. Por Dios, que todo el mundo lo sabía. Que todo el mundo sabía que Arman Tsarukyan iba a pasar por encima de Dan Hooker. Todo el mundo lo sabía. Era un combate de trámite como para, bueno, venga, voy a ganar a Dan Hooker y ya está, a ver si tengo mi oportunidad por el título. No porque fuera
pues un combate duro, ni un combate... y con todos mis respetos a Dan Hooker, pero es que es la realidad. O sea, salvo alguna sorpresa, que en esto de deporte siempre puede pasar cualquier cosa, pero salvo sorpresa, el 99% de la gente sabía, que está metido dentro del mundillo, sabía que iba a vencer al Mansarukian. Así que no queráis vender esta victoria como si, madre mía, lo que ha hecho Arman, ¡buah, lo que le va a hacer a Ilya! Porque le ha hecho esto a Dan Hooker. No tenéis ni idea. No tenéis ni idea, de verdad. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis la caja de comentarios para expresaros. Y por supuesto, gente, que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.